La Dirección de Desarrollo Social, Supérate, realizó la graduación de la primera cohorte del curso de Cuidados y Apoyo para Personas con Discapacidad impartido por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, el Infotep. La iniciativa se enmarca en el fortalecimiento de la política de cuidados y el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. Sobre este y otros temas conversamos en este momento con la directora de Supérate, nuestra distinguida amiga Mayra Jiménez. También está con nosotros Adisten, subdirectora de Superación de Pobreza de Supérate. Bienvenidas a las dos. ¿Qué tal? Aplauso para las dos. Sí, señor. Bien. No se pueden quejar. No. Se ven bellas con los audífonos y todo. Sí, yo me estaba preguntando, ay, pero esto es como muy emocionante, estos audífonos. Uno se siente así como comunicadora. Ajá, bien, como corresponde. A usted le gusta, usted tiene una vena Sí. de comunicadora. Porque entre la mirada, la sutileza, la sonrisa, las palabras, ¿a usted le gusta eso? Mire, Está entrenada. yo soy muy conversadora como mujer de pueblo que soy, ¿no? Si tengo toda esa formalidad, como que un poco como mujer de pueblo también, como que me aguanto. A las cámaras, yo no soy buena para las cámaras, por ejemplo, Ángelo Cavada, yo soy muy simpática, muy cercana, pero cuando me tengo una cámara hacia el frente, como ahora que me están haciendo una fotografía, suelo ponerme rígida, entonces me veo así como cara dura. Yo digo, pero yo no soy así. No lo es así. Para que me hagan una foto decente hay que tomar como 40, me da una pena con las muchachas y eso. Pero lo que yo soy es como muy conversadora, ¿no? ¿Y muy de dónde es conversadora. usted? Porque habla de que es mujer de pueblo. ¿De dónde es pueblo. usted? Bueno, San Pedro de Macorís San Pedro. y de la 3 veces capital del país. Usted que, Ángelo, también ustedes son gente culta, saben. Mi familia de la 3 veces capital del país, ando con una cibaeña, entonces tengo que siempre Sí. privar de lo que uno es, porque la Altagracia es capital ganadera, Claro. es capital turística y es capital religiosa Claro. de la República Dominicana. El norte produce mucho para que el este le compre, entonces Exacto. siempre se lo explico Sí, a la sí. subdirectora. En el este somos buenos todos y el este realmente es una región superior. Baja que los cibaeños no están acostumbrados a esa conversación. Yo soy de la No, romana. por el este inició todo Sí, en este país, exacto, desde claro. el desarrollo Es la industrial, cosa. pero también la cultura. Nosotros somos un ¿Usted gran de las referente. estrellas orientales? Por supuesto que soy ¿Usted de es las estrellista? Claro. Pero Excelente. yo conozco 3, 4. Como usted, No, mire, no. Luis que- Manuel Aguiló, mi querido amigo Aguiló, Karina Larrauri, que no sabe nada de pelota, pero es estrellista, no sé por qué. Bolívar. Juan Bolívar Díaz y usted, más nadie. No, Domínguez Brito, por ejemplo, del Cibao, Del dice que Cibao. ese del Y este. apoya Mire, a las estrellas. lo que sé yo que usted sabe es que no hay en la República Dominicana gente más leales que lo que somos de las estrellas orientales. Es verdad. Porque ese es un equipo referente en este país. Los cibaeños, Aparte- para disfrutar, y los liceístas también, ellos tienen que ganar un campeonato. Y si no, viven amargados. Ustedes no. Nosotros no, nosotros disfrutamos cada juego, cada batazo como si le fuera. Somos nosotros, Como si fueran a deportistas. ganar. Deportistas, recuerde que San Pedro de Macorís Claro. es la ciudad del mundo que más jugadores de grandes ligas ha dado del mundo. Entonces, San Pedro es un referente no solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Entonces allá trascendemos a eso de gané un campeonato, es importante, pero el que es deportista de corazón, Lo como disfruta, somos ¿eh? nosotros, otra cosa. Y da Celebra cuerda, cada gane o juego. pierde. ¿Eh? Y da cuerda, gane o pierde. Pero usted va al play y se pone la cachucha y todo. Yo iba al play desde que era una niña y cuando no podíamos ir, yo vivía detrás del Estadio Tetelo Vargas, en el barrio no. Restauración. Nosotros teníamos una escalera Y que se hicimos, subía. nos subíamos y por ahí veíamos el juego. Después una de esas casas que progresó en el barrio hizo un segundo nivel y había una terraza que daba hacia el play y ahí nosotros hacíamos turnos también cuando no podíamos ir a ver los juegos. Entonces, lo de nosotros es en serio. Lo No, pero otro de es verdad. deseo de privar, como el Sí. caso de los aguiluchos y los liceístas. Adis, ¿de dónde es? Pero nosotros no, nosotros somos verdaderos. ¿De dónde eres, Adis? De Dajabón. Ah, y de Ah, Jabón, Dajabón. de Jabón. Pero no hay, de no hay, Jabón. allí no hay equipo de No pelota. hay equipo de pelota. Nosotros apoyamos a las águilas cibaeñas. Bien, yo soy aguilucho. Sí, yo sé. Yo soy sé. aguilucho, yo Las soy águilas aguilucho. cibaeñas. Bien. Mire, pero vayamos al... Perfecto, ustedes no podían ser. O sea.
Usted ve por qué no puede tener No, cámaras Manchita. delante. Hablaremos después de San Pedro en algún momento, Claro porque que sí. Sí. se le ha apostado mucho a San Pedro a recuperar su valor arquitectónico también, que aporta mucho. Estaba por construirse, creo que un puerto también de ferry, que es el punto más cercano entre República Dominicana y Puerto Rico, Sí, que señor. siempre existió, Claro. y este gobierno ha propuesto retomarlo. También se pretende allí instalar una planta de generación eléctrica, que es la que le va a vender electricidad a Puerto Rico, en un proyecto llamado Hosto, bautizado como Hosto, que me parece genial. Nada, San Pedro está de moda. Sí. No, decir que el enfoque que ha tenido el presidente Luis Abinader de asegurar que el presupuesto público llegue a todas las provincias del país se ha sentido también en San Pedro de Macorís, una provincia que históricamente estuvo muy olvidada en materia de Gracias. inversión pública, pero que el presidente Luis Abinader ha puesto no solo su mirada, sino que se ha asegurado también que, repito, el presupuesto público se sienta en San Pedro. Obviamente estamos frente a una gestión de gobierno con una visión de desarrollo muy clara, que sabe que no se podía concentrar la inversión pública solo en el Gran Santo Domingo y algo en Santiago, sino que había que ir en todo el país. Lo que ha pasado en el sur, por ejemplo, Claro. en este gobierno, mucha gente todavía no se da cuenta lo que eso representa en materia de desarrollo para esa región y, por supuesto, para todo el país. Yo creo que quienes venimos del interior hemos visto en esta gestión una visión clara de que los países se desarrollan cuando el presupuesto se descentraliza y va a todas las provincias de alguna manera, que es lo que ha estado realmente ocurriendo. Yo quisiera, antes de entrar al tema que introducía Angelo, nombre italiano, Sí, bueno, finísimo. fino, que recordemos a la audiencia qué es Supérate como estructura de gobierno, como estructura que tiene un propósito importante de ir en auxilio de focalizar ciertas inversiones y aportes a la sociedad. También porque con el tiempo, desde su creación, ha ido evolucionando Así a es. partir de la propia experiencia vivida. Así es. Supérate, que es la Dirección de Desarrollo Social responsable de ejecutar los programas o los principales programas de protección social del gobierno, porque cuando hablamos de la protección social no podemos quedarnos cavadas solo en los programas que ejecuta Supérate, toda vez que es parte, ¿no?, de un conjunto de políticas públicas para mejorar la vida de la gente. Supérate en particular, que debo decir que los programas sociales iniciaron cuando éramos gobierno en el año 2002, en la gestión de gobierno Del PRD. Sí, del PRD, del presidente Mejía. Hipólito Mejía. Luego entonces viene el Partido de la Liberación Dominicana en el 2004 y sigue desarrollando las políticas de protección social, de alguna manera se amplía y se consolida, y viene entonces el presidente Luis Abinader, y realmente es en la gestión del presidente Luis Abinader donde se ha establecido algo así como un antes y un después en materia de protección social. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros hemos pasado no solo de ser un programa que antes era Solidaridad, después progresando con Solidaridad y después damos paso a Supérate, con una visión clara de que la política de protección social debe ir dirigida a la superación Gracias. de la pobreza. Y esa superación de la pobreza entonces nos lleva como gobierno a tener una mirada de los subsidios son importantes, pero no es suficiente. Más allá de los subsidios, y hablo de subsidio, por ejemplo, Aliméntate, que favorece casi a 1,5 millones de familias. Hablo del subsidio, por ejemplo, el bono gas para las familias, el bono luz, el subsidio para Aprende, que es para estimular a que las familias envíen a sus niños y niñas que están en edad de inicio escolar a la escuela, pero también Avanza para los que ya están en el bachillerato, o un subsidio para proteger a las personas adultas mayores
un subsidio para niños y niñas que tienen alguna condición de discapacidad, un subsidio especial, y ese lo conozco bien porque me tocó impulsarlo desde el Ministerio de la Mujer para ir en protección de aquellas mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Entonces Supérate tiene todo este conjunto de subsidios y además Supérate también tiene un fuerte componente de acompañamiento sociofamiliar, todo lo que hemos llamado la corresponsabilidad de esos hogares porque son transferencias condicionadas. Supérate tiene otro componente muy importante de superación de pobreza a través de la formación para el empleo, pero también para algún emprendimiento, el estímulo para que esas personas que están en los programas sociales formen cooperativas, formen redes, en fin. Y Supérate también tiene un componente importantísimo de algo que se ha iniciado en esta gestión de gobierno y que formará parte de ese gran legado que dejará el presidente Luis Abinader. Me refiero a la política de cuidados. Cuidar a las personas adultas mayores, cuidar a las personas que tienen alguna condición de discapacidad, seguir cuidando a la primera infancia, que es la priorización que hemos hecho y que, repito, es sumamente importante en el marco de esta visión de protección social, que además de subsidios sociales, además de estos tres componentes, tiene otras acciones también importantísimas, como lo es, por ejemplo, el seguro de salud, como lo es, por ejemplo, el transporte escolar para que los niños y las niñas de las personas, sobre todo humildes, que son lo que usan, lo que van a las escuelas públicas, puedan llevar a sus hijos e hijas de manera segura, ¿no? Y estamos hablando también de otros componentes importantísimos dentro de la protección social, el desayuno escolar, por ejemplo, lo que eso representa para las familias. Quien tiene un niño o una niña en un CAIP, que tiene, digamos que las 4 calientes, tiene un desayuno, tiene una merienda, tiene un almuerzo y antes de irse para su hogar también tiene otra merienda. Es decir, que cuando hablamos de la protección social, todo esto se complementa también con estas pensiones solidarias que están dentro del sistema de seguridad social y que son tan importantes. Es decir, palabras más, palabras menos, nunca antes en la República Dominicana habíamos tenido un gobierno como el del presidente Luis Abinader que se ocupara tanto de la protección social de quienes están en mayor vulnerabilidad. Tomándole la palabra y antes de que nos detalle un poquito más sobre la política de cuidados que muy bien detallaba actualmente, me gustaría preguntarle, a propósito de lo que nos decía al inicio, de que no solo se trata de dar asistencia solo por darla y punto. La meta de toda asistencia debería ser que acabe en algún momento. ¿Tiene Supérate alguna proyección a mediano o largo plazo de cierta cantidad de familias que van a abandonar esos programas? No porque no haya presupuesto, porque el gobierno decida dejar de dárselo, sino porque superaron su condición de pobreza. Muchas gracias. Yo quiero pasarle a Adis también para que explique un poquito cómo estamos programados para este año con todas las capacitaciones que vamos a estar desarrollando, alrededor de 80,000 que abona hacia ese objetivo. Pero me gustaría, Ángelo, somos del este, ¿verdad? Por un tema de justicia. Comemos dumpling. Claro que sí. Aclarar siempre que la protección social no es asistencia, la protección social no es ayuda, la protección social es restituir derechos. Y lo digo porque muchas veces desde otros espacios, desde unos análisis muy fríos, estamos diciendo, bueno, mucho subsidio, mucho asistencialismo. No, la gente que recibe la protección social es esa misma gente que la paga, cuando paga sus impuestos de diferente manera, si compran una pasta dental, si compran jabón, ya sea para bañarse o lavar la ropa, si una mujer compra una toalla sanitaria, si alguien pobre recibió algo y decidió el sábado comprar una cervecita porque hace mucho calor, también está pagando impuestos. Entonces, yo creo que es muy importante también esa mirada de un país y de un gobierno que lo que está haciendo es restituirles a quienes están en mayor vulnerabilidad o devolverle algo de lo que ellos también financian. Y me parece como muy importante esa mirada, porque efectivamente la protección social tiene que estar dirigida a superar pobreza. Y verlo desde una perspectiva de derechos es también dar ese paso a lo que impulsamos desde Supérate,
que es la visión que hemos tenido desde antes de llegar al gobierno y que la hemos ejecutado una vez llegamos al gobierno, de una protección social con esa mirada de corresponsabilidad y esa mirada de superación que de seguro Adi comparte con muchísima claridad. Háblale un poquito a Ángelo, Sí. Explícale cómo es eso. Sí, Ángelo, me gustó mucho su pregunta. Y es una pregunta que todos debemos hacernos como dominicanos y dominicanas. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno para seguir reduciendo la pobreza? ¿Y cuáles son las metas de gobierno para en materia de pobreza? Porque es hablar de derechos, como dice la directora, es hablar de oportunidades para las personas, es hablar de satisfacer necesidades básicas, como la alimentación. Y justamente el tema de la alimentación está muy relacionado con lo que es la pobreza y la pobreza extrema, principalmente. En el país nosotros tenemos un 17% de nuestra población viviendo en condiciones de pobreza y son principalmente las mujeres. Las más afectadas por la pobreza. Con más razón para protegerlas. Para protegerlas. Y con más razón para que los programas que tenemos desde la protección social pues también tengan presente las necesidades de las mujeres. Pero hay un segmento que está en condiciones de pobreza extrema, que se ha venido reduciendo de manera significativa y hoy día ya nosotros tenemos poco menos del 3% de la población en condiciones de pobreza extrema. Y los esfuerzos y... perdona que te interrumpa, Adi. Para clasificar una persona o una familia en pobreza extrema, ¿en qué condiciones están? Lo digo para que la gente lo visualice. El piso es de tierra o no tiene una vivienda. ¿Cómo se clasifica eso? Influyen variables como esas que usted ha mencionado, Cavada, pero hay una fundamental y es el no poder satisfacer sus necesidades alimenticias. Alimenticias. Entonces, la pobreza extrema, la reducción de la pobreza extrema y del hambre es la prioridad que nosotros tenemos desde la protección social. ¿Vamos a dar respuesta solo nosotros desde la Dirección de Desarrollo Social Supérate? No. Se requiere de esfuerzos coordinados con otras instituciones de gobierno con las que trabajamos de manera muy cercana, como la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, la DASAC, los propios programas del Ministerio de Agricultura, porque tiene que ver con asegurar que la alimentación llegue a todos los hogares de la República Dominicana. ¿Se eliminará en algún momento la pobreza extrema? Vamos a hablar un poco de eso, pero hay una meta de lograrlo a agosto del 2028. Esa es la meta. Y la respuesta a su pregunta, que es una pregunta que debemos hacer, ¿no? Que la sociedad debe hacernos a nosotros como gestores y como gobierno en materia de protección social, porque nos lleva a ser conscientes de que todavía tenemos ese tipo de situaciones en nuestra sociedad y que como gobierno estamos comprometidos, hemos venido reduciendo de manera significativa la pobreza. Quiero decir que sabemos que luego de pandemia y durante la pandemia la pobreza se incrementó, pero luego de COVID nosotros hemos logrado bajar de 25% estaban los niveles de pobreza en el 2019 y hoy estamos hablando de 17%. Y la pobreza extrema también ha estado bajando de 8 a menos de 3%. % de la población. O sea que tenemos muchas razones para mirar con optimismo los esfuerzos que se vienen haciendo y los resultados que vienen dando las políticas públicas en materia de protección social. Seguir apostando a oportunidades de fuentes de empleo para las personas, a esa formación que venimos ofreciendo de manera articulada con Infotep y con muchas otras instituciones para que las personas puedan ampliar sus oportunidades, sus medios, y aquellos que por razones de edad, por razones de salud, no pueden valerse por sí mismos, no pueden generar medios, que desde gobierno tengamos los instrumentos para poder darle esos servicios, incluyendo la alimentación, que haría una gran diferencia y que todavía
tenemos pues un pequeño segmento de la población que no tiene todas sus necesidades alimenticias satisfechas. Ahora, visto esto y explicado un poco la naturaleza de esta dirección y abordando el tema de la protección con los programas, que hay que decir algo. Todos los países tienen programas de protección a su ciudadanía, o sea, no es porque sea una politiquería, ni porque quiera congraciarme, ni porque quiera comprarle el voto. Todos los países inclusive los desarrollados. Claro, a eso iba a llegar hasta los... No, quizás los desarrollados a veces lo tienen mucho más, porque sobre todo la población envejeciente tiene unos programas de protección impresionantes, las mujeres en la etapa del embarazo, o sea, las personas con condición de discapacidad. O sea, los países desarrollados son un boom en eso hay que quitarse el sombrero. Ahora, nosotros tenemos como país en vías de desarrollo o subdesarrollado, ya no sé cómo lo califica la FAO y el resto de las Naciones Unidas, pero al final nos tenemos que ocupar de eso también como si fuéramos desarrollados, más las propias necesidades de los países nuestros, donde, como acaba de decir hay un nivel que gracias a Dios ha ido descendiendo de pobreza extrema y está en un nivel de un 3% hoy en día. Pero a la par de esos programas que continuarán, nadie piense que continuarán y deberán seguir continuando, hay una política paralela para formar personas, para darle no solo el pez, como siempre se ha dicho, sino la vara para pescar. Y uno de esos programas es este, que acaban de hacer la graduación del curso de cuidados y apoyo para personas con discapacidad. ¿En qué consiste eso? Mire, decir o reiterar que la meta que tenemos en Supérate para el 2026 es capacitar 80,000 personas. 80,000. Y de esos 80,000, que el 65% sean familia Supérate. Ahí hay un gran trabajo entre Supérate y el Instituto de Formación Técnico Profesional. En lo que tiene que ver con cuidados, que para mí es una de esas políticas que va a ser un gran legado del presidente Luis Abinader a esta sociedad. Nosotros por ahí por el año 2022, finales del 22, inicio del 23, iniciamos un proyecto piloto de la Política Nacional de Cuidados. Iniciamos en Azua y en Santo Domingo Oeste. ¿En qué consiste? En capacitar personas para profesionalizar los cuidados. Es decir, asegurar que si una persona adulta mayor necesita cuidados, no solo los reciba, sino que ese cuidado sea profesionalizado. Y así hemos formado alrededor ya de 4,000 cuidadoras en el país y ya tenemos unas 350 de ellas que han sido contratadas por el Estado para cuidar personas que están en sus hogares y que no pueden valerse por sí mismas. Un compromiso que teníamos era entonces también iniciar la formación para cuidar a personas con discapacidad. Y esta primera cohorte que hemos formado desde esta política de cuidado, la hemos hecho con madres que cuidan a sus hijos en una condición de discapacidad severa. Van desde parálisis cerebral hasta unas situaciones sumamente críticas. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el gobierno desde Supérate? Capacitarlas, por un lado, y ahora las estamos contratando para que sean las cuidadoras de esos hijos e hijas. Esto, de alguna manera, es una experiencia muy positiva que se desarrolla en muchos países, porque ¿quién va a cuidar mejor a ese niño, a esa niña, en esa condición que esa madre? La madre que no puede salir a trabajar porque su hijo depende de las 24 horas del día, los 365 días del año, pero que también tiene necesidades, que tiene otros hijos, otras hijas. Y entonces es una experiencia muy sensible, muy importante, pero también decir que lo es también lo que estamos haciendo de capacitar personas para que puedan ir a cuidar profesionalmente hablando, ya profesionalizada, a personas con discapacidad. Tenemos desafíos
Cavada, que van desde personas que hay que cuidarla en sus hogares porque no pueden movilizarse, personas que pudieran ir a un centro de cuidados y que debemos cuidar. Lo que no puede seguir pasando en la República Dominicana es que el Estado se desentienda de los cuidados, que el Estado siga asumiendo que los cuidados deben asumirlo las familias, y dentro de las familias, Ángelo, las mujeres fundamentalmente, que lo hemos hecho históricamente con mucho amor, con mucha solidaridad, con mucha dedicación, pero también con mucho sacrificio. En ese sentido, el poder decir que estamos dando paso a un Estado que miraba de lado a sus envejecientes, a sus personas con discapacidad, que no invertía lo suficiente en la primera infancia, a pasar a un Estado que entiende que los cuidados tienen que formar parte de ese piso de protección social que se necesita en el país. Es un Estado que va evolucionando y hemos dado esa prioridad a Supérate, ahora convertida en Dirección de Desarrollo Social. Se le ha dado el rol de rectora en la política de cuidados y lo estamos haciendo con ese cuidado de saber lo que eso representa para cualquier sociedad que cuide a quienes realmente lo necesitan. ¿Cuántas personas se graduaron ahora en esta primera cohorte? Fueron unas 55 madres, 55 madres llenas de emoción, llenas de ilusión. Estamos trabajando con ADIS, que es la entidad rectora de las personas con discapacidad, en todo ese proceso, todo ese protocolo de cómo se dará ese cuidado, cómo se dará ese seguimiento, cómo se dará esa evaluación. Con el Infotet muy sensibilizado, debo decirle, en esta labor de formar cuidadoras. Y repito, nosotros estamos ahora como parte de ese compromiso de que no nos vamos a quedar solo en un piloto, vamos a asegurar la implementación de esa política nacional de cuidados, que por cierto hay 3 iniciativas legislativa en el Congreso en materia de cuidados y que me parece como muy importante, porque efectivamente los cuidados también son un derecho que hay que garantizar, el derecho que tiene quien necesita que le cuiden, pero también hay que proteger los derechos de quienes cuidan, y en ese sentido también estamos con una mirada de una norma que responda a las mejores prácticas. Ya eso de que solo en los países que nosotros conocemos, la tía o la prima en Estados Unidos o en España, que alguien le cuida a su adulto mayor porque no puede valerse, yo creo que dentro de poco la República Dominicana entrará también a esa lista de países que cuida a su población, como también va a entrar a la lista de países al 2028 que logró erradicar el hambre. Esa es una gran meta de este presidente Luis Abinader, de lograr que la República Dominicana inscriba su nombre en esa lista de países que solo están quienes lograron erradicar el hambre. Y esto es muy importante, lo estamos haciendo en una gran articulación con el liderazgo del Ministerio de la Presidencia y que estamos todas las instituciones de protección social abonando a esta causa. Y ello sabemos quiénes son esas personas que todavía se levantan sin saber con qué van a poner en la mesa de sus hijos e hijas. Esas personas que todavía sabemos que tienen piso de tierra, como usted decía, y que hay que cambiarlo por un piso de cemento. De esas personas que todavía cocinan en un fogón con leña o en una nafe con carbón y que el Estado tiene que ir y llevarle la estufa y el tanque de gas y el bono gas también, no solo para cambiar esa historia de vida, sino también para ayudar un poquito en otra política tan importante como el medio ambiente. Estamos hablando de esas familias dominicanas que por generaciones no han tenido documentos y que hay que documentarla porque eso no tienen acceso a ninguna protección social, de aquellas que sabemos que necesitan una bolsa de comida suficiente para sus hijos e hijas para poder sacarlo de esa pobreza extrema que, como muy bien explicaba Adis, es alrededor de algo menos del 3%, son unas 200,000 familias que tenemos identificadas en pobreza extrema y unas 150,000 que ya las sacamos de la pobreza extrema, pero que frente a contingencia climática como la que acaba de ocurrir en María Trinidad Sánchez o en la provincia de Espaillat, en el Gran Santo Domingo o en Villa Montellano, igual en la provincia de Puerto Plata, pueden retroceder. Y ahí también otra política importante que impulsamos y lideramos desde Supérate, protección social adaptativa,
cómo vamos en auxilio de las familias que ocurren, se ven en situaciones de contingencia por situaciones climáticas como las lluvias que han estado ocurriendo. Usted pudo ver cómo Supérate fue en auxilio de 2.190 familias en Montellano. Cavada, Ángelo, lo hicimos en 5 días. O sea, en 5 días se hizo la declaratoria de emergencia por parte del presidente. Supérate hizo su programación presupuestaria, fue a la dirección de presupuesto, gestionó, logró ese libramiento, fue al banco y movilizó el Banco de Reserva con unidades móviles en Montellano para llevar un bono de emergencia a esas familias que lo perdieron todo, a la familia Supérate, la que teníamos identificada, 2.190. Pero ahora estamos con el SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, haciendo el levantamiento para ver otras familias que no son Supérate y que también lo perdieron todo para ir con ese bono de emergencia que fue de 7.000 pesos y que complementa la acción del gobierno que estuvo presente con la DASA desde el primer día, llevando alimento, reponiendo los enseres del hogar que perdieron esas familias. Es decir, estamos hablando de una visión de gobierno en el cual articuladamente todas las instituciones vamos en socorro de quienes lo necesitan. Pero miren lo avanzado que está República Dominicana en materia de protección social. Ya estamos hablando de protección social adaptativa frente a las contingencias climáticas a las que estamos expuestos.